Un saludo a todos y bienvenidos de nuevo a esta miniserie Jeshua, siguiendo las huellas del maestro. Roberto, de nuevo, un gusto. Padre, gracias por estar aquí. Hoy empezamos con el Martes Santo, un día muy importante en la vida del Señor. Aparentemente no hay grandes cosas que suceden, pero en el fondo hay una instrucción a todo el pueblo. Él se sitúa con los apóstoles, empieza a narrar parábolas. Son sus últimas enseñanzas prácticamente, en donde desde el capítulo 24 de Mateo se empieza a explayar más sobre los últimos tiempos. Tenemos ahí a Jesucristo que se está ya preparando conscientemente a lo que Él sabe que va a ser su muerte. Roberto, estamos en este momento entonces situados en un momento importante, no muy notorio quizás, pero Jesucristo ya el día anterior hemos visto cómo pues pasó en Betania, cómo lo del templo, quizás empezó a levantar un poquito de molestia entre los fariseos, los saduceos, los escribas, los sumos sacerdotes, en fin. ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo estaba organizada la sociedad judía que Jesucristo con su predicación los empieza a molestar y ellos empiezan a hacer ahora sí un complot? Bueno, yo creo que en la cultura judía uno de los puntos más, digamos, delicados era el tema de la religión, era uno de los pilares fundamentales. Y cuando Jesús dice que pueden destruir este templo y yo en 3 días lo levantaré, para ellos el templo era el símbolo de la presencia de Dios, de la Tejiná, que es la presencia de Dios en medio del hombre, ¿no? Y en el Sancta Sanctorum era el momento en el cual el sumo sacerdote se encontraba cara a cara. Claro, que eso fue un día antes, el lunes. Eso lo dice el lunes, Jesús. Exacto, y ahora Jesucristo, que incluso en otra parte del Evangelio dice, adorarán en espíritu y en verdad, ¿Sí? ¿no? O sea, ya no nada más en el templo, trae otra visión totalmente diferente. Eso contrasta con los judíos. Totalmente, y piensa que el domingo entra y todo el pueblo le está diciendo, sana al hijo de David, o sea, libéranos, sálvanos. Entonces lo ven como alguien que está ganando popularidad y que les puede a ellos restar autoridad, porque, digamos, la casta sacerdotal, los levitas que venían de la tribu de Leví eran, digamos, los kohen, que es la palabra hebrea que significa sacerdote. Okay. Entonces solamente los de esa tribu podrían hacer los sacrificios en el templo, eran los elegidos. Okay. Entonces, de hecho, por ejemplo, los judíos que hoy se apellidan Cohen son los descendientes y los que, digamos, si hoy hubiera un templo, un cuarto templo de Jerusalén, serían los que podrían, por decirlo así, entrar a hacer los sacrificios, serían los designados porque por su origen bíblico son los descendientes de Aarón, que son los que pueden hacer ese tipo de sacrificios. Entonces, obviamente, el que ellos pierdan la batuta del gobierno, de su autoridad moral ante el pueblo, y porque están viendo a un nuevo rabí, a un nuevo maestro que está ganando popularidad, les da miedo, porque dicen, ¿qué les va a enseñar? Piensa que también en esa época había unas corrientes de pensamiento, como eran los fariseos y los saduceos. De hecho, más o menos estaban congregados, digamos, la cabeza de la rama sacerdotal era el sumo sacerdote que era elegido por varios. Y en ese momento, en tiempos de Jesús, era Caifás, que era saduceo. Okay. Entonces, había disputas, obviamente, es como los partidos políticos, ¿no? Los que creen de un lado, de la derecha, de izquierda, si tienen a lo mejor... Que si resucitan, que si no resucitan. Más que nada, problemas religiosos, ¿no? Cómo interpretaban la escritura. Okay. Entonces, obviamente todo esto, y el colegio, el Sanedrín, era como, digamos, el conjunto de los sacerdotes que tenían cierta influencia sobre cómo celebrar el orden, quién entraba al sacrificio, si en el calendario hoy le toca entrar al sacrificio matutino al sacerdote tal, de la casta de tal familia, eran los encargados de hacer todo, digamos, el rol de lo que sucedía en el templo de Jerusalén. Entonces, obviamente, pues ven que Jesús va ganando popularidad y dicen, oiga, cuidado, tenemos que hacer algo con este cuate, con esta persona, porque está haciendo milagros, acaba de curar también al leproso, al paralítico que estaba en la piscina. Alrededor, en todo el templo de Jerusalén, había muchas piscinas de purificación, porque tenías que bañarte en los mikvés o mikvaots, que eran las piscinas que hoy en la actualidad siguen siendo parte del ritual de una purificación. Por ejemplo, cuando una mujer tiene un hijo, tiene que pasar un tiempo, digamos, está impura, y tiene que pasar un tiempo para según la ley judía. Sí. Y los que son religiosos y observan, tiene que irse a purificar después de tener un hijo porque ha tenido un fluido de sangre, que para ellos la sangre marca también una cierta impureza. De hecho, hoy en día en el judaísmo, a mí me tocó conocer cerca de
digamos, de la ciudad vieja de Jerusalén hay un barrio ultraortodoxo judío que se llama Mea Sharim, donde viven la gente más, digamos, fanática, conservadora. Okay. Yo les diría fanáticos de la religión. O sea, de hecho, dentro del judaísmo es un extremo, digamos, de ultraderechas, súper conservador. Y me tocó conversar con un judío que dejó esa vida y se regresó, digamos, a una vida laica, más normal, okay, más ecuánime. Y él me decía la cantidad de reglas que tenía que seguir hoy en día. Estoy hablando del 2021. Sí. O sea, él cuando se levantaba tenía una vasija de agua debajo, un cántaro con agua, un recipiente con agua, y se tenía que purificar. Porque cuando ellos duermen es como una mini muerte. Okay. Entonces, cuando te levantas te tienes que purificar 3 veces. El sueño hermano de la muerte, sí, dice por el sí. himno. Sí. Entonces se tenía que purificar las manos. Recién se levantaba, lo primero que hacía, hacer sus oraciones matutinas. Se tenía que poner el talit, que era como una especie como de chaleco que se ponen los judíos, donde invocan la presencia de Dios en ciertos momentos, sobre todo en el Shabbat. O sea, y por ejemplo, cuando su mujer tenía su periodo, estaba impura y no podían compartir inclusive la misma cama, tenían que separarla, siendo pareja. Ahora, todo esto realmente viene desde Levítico, ¿no? En donde están todas las normas pues, propias que se escribieron en aquella época y que debían de seguirlas para, a fin de cuentas, agradar a Yahvé. Sí. Sí, sí, sí. Y hoy en día las interpretaciones, porque obviamente está la Torá y están las interpretaciones de los rabís a lo largo de la historia, que son lo que muchos judíos estudian en las yeshivas, las distintas escuelas rabínicas, y cada uno le va dando una interpretación. Y, por ejemplo, la vestimenta que utilizan hoy en día, pues es una vestimenta que tú los ves y te llaman la atención, porque van todos de negro a 40 grados y se ponen unos sombreros, por ejemplo, los judíos hasídicos, largos como, sí, como piel de hurón, que son de una parte, sí, de Europa, y se van identificando entre ellos. Y saben, tú eres de esta corriente, tú eres de esta otra rama, okay, por cómo se visten y cómo se manifiestan y cómo van cumpliendo distintas tradiciones dependiendo esas escuelas rabínicas. Claro, entonces Jesucristo que llega a quitarnos ese yugo, a quitarnos ese fardo, ¿verdad? Ese peso de la ley, y nos habla muchísimo del Espíritu. Mateo 11:29, de hecho, dice: síganme a mí, que soy manso y humilde de corazón, y mi yugo es suave, ¿no? Y mi carga es ligera. Quizás para aligerar la carga también de todas esas personas de buena voluntad que, queriendo agradar a Dios, se sentían oprimidas por la cantidad de reglas, por la cantidad de leyes, y ahí es cuando entra muy fuerte el discurso de nuestro Señor. Ahora que estamos en Martes Santo, esto es, en sus últimos discursos, en donde ya habla también de una escatología, de lo que viene después, y que está preparando a las personas, es evidente que molesta a Caifás, el sumo sacerdote, que ya llevaba también un tiempo. Creo que Caifás fue retirado hacia el año 35, 36. Lleva casi 20 años, porque fue elegido más o menos en el 17, 18. Exacto. Ya, o sea, era una persona que ya tenía una influencia en la sociedad, o sea, judía. Ya se había formado. Y tenía su gremio, digamos, claro, de que... Entonces los manda a llamar a Sanedrín y dice: ¿qué vamos a hacer con este nuevo profeta? Porque está haciendo milagros, está diciendo que es el Mesías, y la gente está confundida. ¿Qué tan separada está la casa de Caifás del templo? Muy cerca, porque digamos que está el templo de Jerusalén, ahora lo vamos a ver en imágenes más claro para que puedan más o menos ver, y la distancia es muy cerca, digamos, está en lo que es el Monte Sión, en la ladera del Monte Sión, ya llegando hacia el Valle del Cedrón, que sí, es el que vamos a ver el día jueves, como Jesús, donde tiene la cena con sus discípulos, claro, en el cenáculo, estaba muy cerquita, porque toda esa parte era el barrio sacerdotal. De hecho, ellos tenían una entrada especial Jerusalén, al templo, okay, al gran templo de Jerusalén, tenía una entrada especial porque era como en la entrada de los sacerdotes, como eran los predilectos por ser de la tribu de Aarón, okay, entonces ellos eran los que podían entrar y tenían una entrada especial, y cuando les tocaban hacer los sacrificios matutinos tenían sus roles, y pues todo el tiempo cuando eran fiestas pues estaban sacrificando animales, y aquello era lo que se dice las hecatombes, ¿no? Eran sacrificios, sí, multitudinarios y eran nubes y nubes y nubes, ¿no? Claro, entonces una predicación de Jesús en el templo era fácilmente después descubierta o escuchada incluso por el sumo sacerdote, porque estaba muy cerca. Y siempre había un sacerdote en turno, entonces escuchaban y decían. De repente pueden tener reuniones, decir: oye, hoy pasó esto, tuvimos este problema, como en cualquier gran santuario, dicen: oiga, estamos teniendo un aflujo de peregrinos, vamos a cerrar tal puerta, vamos a hacer esto. Claro. O sea, la logística del templo de Jerusalén, y más en estas fechas, que había tantísima gente de tantos lados, con tantas costumbres diversas,
llegaban ahí y tenían que tener reuniones de programación, ¿sabes? De que, oye, ¿quién se va a encargar de esto, de Organizar limpiar, todos los de eventos. organizar todos los sacrificios? Porque no solamente era matar al animal, ¿a dónde se va la sangre del animal, las vísceras, quién saca los animales? Era todo un tema. De hecho, una de las puertas actuales, que es la puerta de la basura, era porque prácticamente ahí Era para era eso. el desagüe de los ríos de sangre de todos los animales degollados que mataban. Que como siempre son sacrificios hechos según también está escrito desde antes en el libro del Éxodo, ¿Sí? ¿no? En el Levítico, en donde la grasa se ofrece a Dios, ¿no? Y se quema, y hay como un sacrificio de comunión también, y hay un holocausto, en fin, como que son cosas que no hay que dar por alto, sobre todo cuando vemos una evolución en cuanto a que Cristo se convierte en el mismo Cordero de Dios. Ya no son los corderos como animales los que van a estar sacrificando, sino es Él mismo el que se va a sacrificar. Y yo creo que el tomar conciencia nosotros de lo que Él hace por cada uno es, o sea, es tremendo porque nos cambia la vida. Ahora bien, en este momento es interesante porque justo Mateo en el capítulo 24 es en donde empieza con este discurso escatológico, un discurso que dice, salió Jesús del templo. Todo lo que dijo previamente fue en la zona del templo. Y de hecho de las últimas cosas que dijo ahí fue una queja contra Jerusalén. O sea, dice, Jerusalén que matas a los profetas y lapidas a los que te son enviados. Porque más o menos lo mismo pasó con los demás profetas. Ahora eso estaba sucediendo con Jesús. Sale del templo y se va caminando a donde ya sabemos que le gustaba ir, al monte de los olivos. Y estando ahí, se le acercan los apóstoles y le dicen, bueno, dinos cuándo van a ocurrir estas cosas, dinos qué va a suceder. Como ya nos has comentado, ¿verdad? Está muy cerca el monte de los olivos del templo. Y desde ahí Jesús viendo como la realidad de Jerusalén, empieza a narrarles todas estas cosas. Y literal, es una vista panorámica fabulosa. Si ibas a Jerusalén, uno de los mejores puntos para sacarte, no sé, una foto emblemática de grupo, de recuerdo de Jerusalén es irte al Monte de los Olivos, porque tienes toda la ciudad vieja detrás de ti. Obviamente en tiempos de Jesús el templo era lo que más predominaba, pero yo creo que también él estaba viendo el lugar donde iba a ser crucificado, ¿no? El Calvario, y estaba viendo lo que él iba a pagar por la indiferencia de la gente que lo iba a condenar a muerte, ¿no? Y la sangre que se tuvo que derramar para que él pudiera redimir al hombre. Ahora, este día tengo entendido que también era un día especial porque escogían al cordero, ¿no? O sea, ya separaban al cordero que iban a inmolar en la Pascua. Sí, de hecho en el Éxodo, este es el mes de Abib, se le conoce como el mes de Abib, o el mes de Nisan también, ¿no? Entonces, en el Éxodo dice que el día 12 de Nisan ya tienes que tener preparado tu cordero, que lo habías elegido 2 días antes. El El 14 domingo, Nisan el 14 es la fiesta, que es la Pascua. que es El Viernes 2, Santo en este sentido. sí, el 12 tú ya tenías separado, ya habías escogido a tu cordero, a que ibas a comer con tu familia. Y previamente, cuando Jesús llega el domingo, digamos el día 10, ese día era el día que la gente iba y buscaba en el mercado, iba y compraba su cordero. Okay. Entonces ya el 12 tú lo separabas y ya lo tenías ahí, listo, para que fuera, pues, para prepararlo, ¿no? Para la cena Por de lo cena. mismo, el lunes santo que ayer, todos los cambistas, quizás los mercaderes, Rematando. estaban todos buscando, bueno, qué animal va a ser el que seleccionemos, el que guardemos. Y es entonces hoy, el martes, cuando ya lo guardan. Sí, porque eso es una cena que requiere una cierta preparación, ¿no? Es todo un ritual que ya lo veremos más adelante cuando vemos con calma el ceder del Pesaj, pero era parte de la cultura judía y también estaba escrito en el Éxodo. Entonces, como estaba escrito en la Torá, tenían que seguir, y más los fariseos y los saduceos que eran fieles de todas las reglas, tenían que seguir. Claro. Aquí quizás con el tema de los días tengamos que hacer una pequeña aclaración. Los judíos, para ellos comienza el día a las 6 de la tarde, lo que es para nosotros el siguiente día. Si estamos, por ejemplo, hoy en el martes santo, el miércoles comienza a partir de nuestro martes a las 6 de la tarde. Y entonces son las 24 horas hasta las 6 de la tarde del siguiente día. Por eso cuando se habla de lunes, de martes santo, a veces el martes santo puede ser el lunes desde las 6 de la tarde en delante, ¿no? Y creo que esto es bueno comprenderlo
por Sí. lo que vamos a estar viviendo, por lo que acabamos de decir, 14 Nisan, 12 Nisan, que es cuando escogen al Cordero, lo guardan, Sí. y ya desde antes, lunes, domingo, es cuando van al mercado y lo buscan. Sí, o sea, de hecho hoy en día si tú compras el periódico en Jerusalén, te parece a la hora que inicia, digamos, por ejemplo, el Shabbat, ¿no? A qué hora tienes que encender las velas del ritual? Generalmente es cuando aparecen las primeras dos estrellas en el firmamento y es una hora que va cambiando obviamente por el calendario solar, no es que sea una hora en específico, siempre se va recorriendo. Y por ejemplo, el día más sagrado para ellos, que es el día del descanso, en todas las ciudades importantes se escucha una sirena que te indica ya tienes que irte a descansar. Okay. Y en tiempos de Jesús, lo más seguro era que también en el día del Shabbat, los sacerdotes con los cuernos a veces anunciaban de alguna manera al pueblo, ya comienza el Shabbat, Descansa. momento de descanso. Por eso cuando Jesús curaba a un enfermo en Shabbat, decían, ¿qué estás haciendo? Claro que molestaba. Claro que molestaba, porque no puedes trabajar, no puedes hacer ninguna cosa. Hoy en día, por ejemplo, una vez me tocó ir caminando por el barrio, iba pasando y una persona no había cerrado su ventana. Y me dijo, ¿la puedes cerrar porque va a empezar a llover? Y dije, pues, ¿por qué no la cierras tú? No puedo, es Shabbat. Los elevadores, por ejemplo, hoy en día, que es un trabajo, hay en los hoteles y en ciertos edificios departamentales existen los elevadores de Shabbat. Entonces, el elevador, si son 15 pisos, se va parando automáticamente en cada piso. Si tú te metes en el 1 y vas al 13, te tienes que esperar 13 paradas porque tú no puedes accionar un botón, porque eso ya implica un trabajo. Y el sábado se hizo para descansar, ¿no? Según el relato del Génesis. Pero hoy en día todavía los más fieles y los más, inclusive por ejemplo el café, vas a un hotel y el desayuno de Shabbat, pues es el café recalentado que le pusieron el jueves porque Claro. encendieron el botón un día antes, o sea, a partir de antes de que comenzara, lo encendieron porque no pueden hacer ningún tipo de trabajo. Y o sea, es muy interesante que Jesucristo entre en problemas con los judíos por lo mismo. En más de una ocasión, él dice, ¿qué pasa si se les cae, por ejemplo, su burro, ¿verdad? A un barranco en el día de sábado? ¿Lo van a recoger o no lo van a recoger? Dice, si ustedes lo harían, ¿por qué el Hijo del Hombre, o sea, se refiere a él mismo, no puede salvar, no puede ayudar a alguien que hace años está necesitado? Sufriendo, sí. ¿No? O sea, no es el hombre quien vive para el sábado, sino el sábado quien está al servicio del hombre. Y esta liberación tan fuerte de la ley que hace Jesucristo no es nada más para romperla, sino para llevarla a plenitud, considerando la dignidad de la persona humana. La dignidad que tiene el valor de su sangre. Cuando Jesucristo muere en la cruz, y quizás en esto profundizaremos el viernes, en todos los elementos que rodean a este gran misterio, lo hace sabiendo que a nuestra humanidad le ha dado el valor de su misma sangre. Y eso creo que es algo a contemplar y a considerar también en esta Semana Santa. Ahora bien, la liturgia del día de hoy, bueno, tiene en el Evangelio, está el Evangelio de San Juan, capítulo 13, en donde ya después del lavatorio de los pies les está anunciando un poquito lo que va a venir, que es paralelo, se podría decir en ese sentido, al discurso escatológico de Mateo 24 en delante. Pero también la liturgia de hoy tiene el Salmo 70, en donde es una urgente petición de auxilio divino frente a los enemigos. ¿Qué sentía Jesucristo en ese momento? Cuando él, al predicar estas cosas, que son ciertas, que son cosas que suceden, porque es el Hijo de Dios a quien le ha sido revelado todo del Padre. Y entonces él empieza a sentir más bien hostilidad por parte de las autoridades, como ya vimos, de Caifás y compañía. Y este salmo lo que dice es, Dios mío, ven a librarme. Señor, date prisa en socorrerme. Los salmos muchas veces expresan sentimientos muy profundos del corazón. Más adelante también, cuando él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aunque son palabras que él mismo dijo en la cruz, está también rememorando, está acordándose de un salmo que repite las mismas palabras. El Viernes Santo profundizaremos también en ese detalle. Este salmo, el Salmo 70, continúa diciendo, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi alma. Retrocedan y queden abochornados los que quieren mi mal. Den media vuelta avergonzados los que vociferan, vaya, vaya. En fin, creo que la misma liturgia nos ayuda a profundizar en los sentimientos que Jesucristo tuvo este día en confronto con todas las personas que le querían hacer mal, a pesar de que él estaba buscando en última instancia la salvación, la redención de cada una de ellas.
Bueno, yo creo que también un punto importante de cómo Jesús rompe estos paradigmas, ¿no? Del proselitismo religioso que había, de seguir todas las normas unas por unas, y cuando rompe eso es como abrir los ojos a muchos de que estamos simplemente viviendo como robots, por decirlo así, en cumplir ciertas reglas. Entonces ya caes en un proceso automático donde ya no tiene, o sea, es cumplir por cumplir, pero no cumplir por amor, o sea, que es la ley que él trae, ¿no? El nuevo mensaje. Amar hasta el extremo. Sí, entonces, y él cómo lo demuestra y cómo lo vamos a ver ya el Viernes Santo al momento de él como cordero, que también es un simbolismo del cordero pascual que muere, porque el cordero cuando lo matan es un animal que no hace ningún estruendo, como por ejemplo si matas un cochino, el cochino o el cerdo hace un ruido tremendo porque saben que lo van a matar. En cambio el cordero, como dice la profecía de Isaías, como cordero iba en silencio al matadero, ¿no? Porque es un animal pacífico, tranquilo, y es también pues símbolo, ¿no? de Cristo, inclusive en el arte cristiano pictórico. De hecho, en el cenáculo, ya lo veremos en algunas imágenes mañana, el día jueves, cómo estaba el cordero. De los únicos restos que quedan en la iglesia es un cordero, porque los musulmanes destruyeron cualquier tipo de efigie humana, de rostro humano, porque es impuro, no es sagrado para su cultura, y entonces simplemente dejaron ese cordero, que para nosotros los cristianos, como para el judaísmo, tiene un simbolismo muy importante. Sí, es ahora que comentabas del siervo, de hecho es la primera lectura también del día de hoy, Isaías 49. Ya hemos visto que el domingo fue el tercer canto del siervo, ayer fue el primero, hoy es el segundo. Y dice así: escúchenme islas, pongan atención pueblos lejanos. Cuando se refiere a islas, realmente aquí en la escritura, antes se consideraba que el firmamento, se podría decir, estaba entre dos islas, ¿no? Y eran como las dos islas los límites del orbe, los límites del mundo. Cuando dice escúchenme islas, se refiere escúchenme el mundo entero. Y luego por eso dice pongan atención pueblos lejanos. Incluso aquellos pueblos que parece que no reciben la palabra, la van a recibir en Jesucristo. Y es escuchen el mundo entero islas. El Señor me llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre, pronunció mi nombre. Claro, aquí está Isaías hablando como parte de él, pero también es esta profecía en donde le dice, tú eres mi siervo Israel en quien me glorío. Recordemos cómo Jesucristo también recibe en el bautismo esa palabra. Tú eres mi hijo muy amado en quien me complazco. Tenemos por lo tanto que este segundo canto del siervo del Señor habla muy bien y complementa lo del Salmo de lo que estaba viviendo Jesucristo. ¿Cómo podemos nosotros empatizar cada vez más con Él? ¿Cómo podemos ponernos un poco en sus zapatos y decir, lo que estaba viviendo nuestro Señor era un ataque directo y frontal de las autoridades? Un ataque que seguramente le dejó mucha tristeza interior, en donde Él estaba revelando su corazón a los que estaban con Él, había estado en el templo, le había llamado la atención a Jerusalén, se fue al monte de los olivos y desde ahí contemplando, quizás no con poco dolor, le habló las últimas palabras, parábolas y enseñanzas a los que estaban con Él. Pues eso es el día de hoy. Hoy es martes santo. Nos preparamos mañana, que será un día interesante. Vendrá quizás Judas, que empieza a hablar con las autoridades que ya están molestas y decir, ¿por cuánto les puedo ofrecer a mi Señor? Sí, es un día que digamos, como el testamento que deja Jesús, sus últimas parábolas, sus últimas enseñanzas, como que Él ya sabe lo que va a venir, y la gente también ya está pensando en la fiesta, ya estás pensando en los preparativos, mañana toca esto, tenemos que ir a comprar las últimas cosas para preparar bien la cena, tenerlo todo listo, y yo creo que también para nosotros nos puede servir, ¿no? Prepararnos para los días más importantes de nuestra fe, este Tríodo Santo que está por venir, por acercarse, y intentar comprender y vivir de mejor manera más cerca a ese Jesús también humano que también sentía la angustia, la nostalgia de que eran sus últimos momentos en esta tierra. Acabamos con Martes Santo, miniserie Jeshua, siguiendo las huellas del Maestro. Dios los bendiga. Gracias. Gracias, Padre.